Muchísimas y grandísimas bendiciones a cada corazón que en algún momento de su vida en el planeta Tierra puede escuchar esta palabra de nuestra meditación dominical. La hemos titulado Dos personajes diferentes al cierre del ministerio de Jesucristo. Repito, el tema que nos ocupa hoy. Dos personajes diferentes al cierre del ministerio de Jesucristo. El texto clave lo tenemos en Juan 12, 6 al 7. Pero esto dijo, no porque se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Oramos en el nombre de Jesucristo, que en este instante el misterio de la piedad tome control sobre el de la iniquidad, en cualquiera de su forma, y que tu palabra corra, y que ella caiga en aquella tierra y dé el fruto para la cual la envías. Por la sangre del nuevo pacto, en el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. Interesante. Quiero hacer una breve remembranza del contexto, la configuración donde se desprende este texto que nos habla de dos personajes diferentes en el cierre del ministerio de Cristo. Digno de ver, las cosas de Dios no tienen cambio. Y Dios en su soberana voluntad y poder actúa en momentos exactos y específicos. Y lo hará ayer, mañana, hoy y siempre. ¿Por qué le digo esto? El cierre del ministerio de Jesucristo estuvo acompañado de remembranzas como la cena de la Pascua, el Pesaj que hablan los judíos, de la cual hace remembranza la salida de Egipto, de lo cual es tipo y figura de lo que vino a ser Cristo a esta tierra. Nosotros tenemos que ser sepultados en agua como el pueblo de Israel, y tenemos que aceptar el Cordero que es Cristo como el pueblo de Israel cuando salió y tuvieron que sacrificar aquel Cordero, comérselo entre la familia todo, incluyendo las tripas. Y el Pesaj habla de hierbas amargas que hay que comer en dicha cena, ya que recuerda los momentos amargos de Israel. Se cruzan en el cierre y todo este acontecimiento, se cruzan estos dos personajes interesantes para que usted miren lo que siempre trato de inculcar en el corazón del que me escucha, del que está conmigo. Siempre hablo esas frases. El diablo nunca podrá hacer lo que le da la gana. Jesucristo le dijo, a mí me adoran y me sirves. ¿Por qué le digo esto? Dos personajes, Judas y María. A pesar de que ambos personajes estaban muy ligados, amalgamados a la vida diaria, al ministerio de Cristo, había uno que Satanás tenía que usar para entregarlo, para que Dios muriera por nuestros pecados. Pero había otro especial que, a pesar de que tuvo una vida pecaminosa, María preparó a Cristo para la salvación de nuestras almas. Por eso es que Isaías, haciendo una connotación figurativa, dice, las tinieblas están hechas para que resplandezca más la luz. Miren lo que interesante de este texto clave en Juan 12, 6 y 7. Judas a menudo metía la mano en la bolsa del dinero de los discípulos para uso propio. ¿Por qué le digo esto? Porque este texto nos habla que él sustraía. Y cuando usted habla esa palabra, usted está diciendo que este personaje era costumbre de él
meter mano en la bolsa que se usaba para extender el reino de Cristo y que eran fondos para dicho ministerio. Yo quiero hoy hacer énfasis en que no importa cuán cerca estés de Cristo y cuánto tú puedas estar sirviendo a Cristo según tu apariencia, hipocresía o diplomacia, y estar bien lejos de Cristo haciendo el trabajo de las tinieblas. El mundo está bajo un espíritu de desobediencia, de iniquidad hoy en día. Solo donde hay un verdadero embajador de Cristo se mira luz. Pero no pensemos que el mundo está fuera del contexto bíblico y que las tinieblas están gobernando. Sencillamente tiene que hacer su trabajo. Miren otra de las cosas que tiene Judas. Judas quería aparentar simpatía por los pobres, pero su corazón avaro lo dominaba y lo movía a hacer protestas en contra de María. Una auténtica hipocresía que no representaba su carácter. Así hay hoy muchos que se dicen ser cristianos y tienen otros intereses que los motiva y se dejan ver, pero según ellos mantienen una actitud diplomática hipócrita que pareciera que se preocupan por los pobres, pero es todo lo contrario. Y es interesante mirar hoy. ¿Sabía Jesús que Judas hacía esto? Nunca le dijo nada al respecto. Hermanos, a veces cuando aquellos que hemos sido lavados con su sangre y amados y bautizados como el pueblo de Israel en agua, de manera similar podemos escoger sendas de pecado, y es posible que Dios no haga nada para detenernos de inmediato, pero eso no significa que su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia desconocen aquello. Satanás estaba usando su ficha, pero Dios estaba usando su diestra de poder para salvarnos y humillar públicamente a Satanás en la cruz del Calvario y a todos los ángeles caídos. Eso no significa que Dios pruebe y Dios apruebe nuestras acciones, pero lo más interesante de esto no es que usted puede estar viviendo con el pecado y sustrayendo cosas, porque a veces no se sustrae solo monedas, solo dinero, a veces se sustraen acciones, manipulaciones en el rebaño, y aún muchas almas pueden perderse a causa de que alguien está tratando de sustraer y hacer cosas totalmente diferentes a lo que la palabra de Dios dice que vino a hacer Cristo a la tierra. Pero tampoco pensemos que no van a merecer lo que están haciendo. Algún día llegará de parte de Dios el juicio, como el caso de Judas. Hermanos, es un tiempo, amigo, quien me escuche, decide a quién servir. Trae en contexto a la figura de Josué. ¿A quién vamos a servir? ¿Servimos a Cristo al 100% o no juguemos un papel como Judas? Decía ser una cosa, pero su carácter, su condición, su costumbre era otra. ¿Qué estarás sustrayendo tú de la palabra que tú no cumples? Es el único lugar en los evangelios, al cierre del ministerio de Cristo, donde a este personaje llamado Judas el tesorero se le llama traidor y ladrón. Dos palabras muy fuertes, dos verbos combinados muy fuertes: ser traidor y ladrón. Miremos si en alguna forma de nuestro carácter, de nuestro actuar,
estamos traicionando las buenas nuevas que decimos vender a veces. Y estamos robando. He topado con corazones heridos. No digo que ellos no tengan algo de culpa, pero lejos de los planes de Dios, porque alguien dentro hirió su vida, su alma, fue maltratado, fue vejado, fue totalmente acorralado. Yo he sentido y he vivido cuando una oveja dice: esto está muy bueno, los cultos y todo, hablando de hermanos recién bautizados. Pero aquí hay que tener plata para venir. Se recoge mucha plata. Y doy gracias a Dios por ese varón, porque con eso Dios me habló y me voló la tapa de los sesos y tuve que replantear muchas cosas. Y quizás de algunos años desde antes de la pandemia he cambiado muchas posturas. Porque en realidad a veces nos podemos ir sobre filosofías meramente humanas, no divinas, como Judas, que sustraía y manejaba una personalidad doble y estar haciendo cosas que van en contra precisamente de lo que Dios vino a hacer a la tierra y de lo que significa su muerte para la humanidad. Judas refleja la debilidad del hombre. Judas refleja la probabilidad que aún de entre los líderes más destacados y de mayor confianza en alguna iglesia, en algún rubro, o ya se estén dando de hace años, cedan a la tentación de sustraer fondos destinados para extender el reino de Dios. Y si eso está tipificado en este tiempo profético, va a haber apostasía. Judas como que representa figurativamente y de una manera muy patética la postura de muchos líderes destacados, ¿sí? Y de mucha confianza, pero ceden ante la tentación. Yo, con temor y temblor, dijo Pablo, le digo a cualquier líder que administre alguna bolsa de dinero como Judas, que tengamos cuidado de qué forma la vamos a invertir y cómo estamos llevando la causa de Cristo. Yo doy gracias a Dios que Dios nunca me ha permitido administrar grandes cantidades, por el contrario. Pero doy gracias a Dios por la forma en que Dios me ha bendecido. Y que de una u otra forma he podido llevar mi vida normal sin los excesos que hablo yo a veces. Pero Judas representa y demuestra destacados líderes. A nivel mundial y ya en las noticias normales, usted escucha de líderes cristianos que pagan prisión por enriquecimiento ilícito. Esto no es que lo dice el mundo o lo dicen los que no son cristianos. Esto está tipificado en la palabra en muchas formas, pero aquí hoy estoy hablando precisamente de un hombre muy ligado al cuando Dios se hizo carne y vino a hacer ministerio a la tierra. Pero me llama la atención algo que también quiero que notes. Dos personajes que se cruzaron al cierre del ministerio de Cristo, cuando celebraban la Pascua, cuando Faraón oprimía a Israel. A veces hay faraones que oprimen al pobre. Jesús nunca demoró en salir en defensa de María ante la protesta de este hombre. Él lo dejó: sigue, Judas, tú quieres estar en eso, sigue. Pero esta sierva que yo redimí y que está haciendo un trabajo, por favor. Él salió en defensa de una vez. Mire la palabra que le dice: déjala. Como quien dice, deja es una orden mía.
que María cumpla con su acto de amor, con la cual Jesús lo autorizó a continuar y a completar lo que había iniciado. Hermanos, siempre que sirvas a Dios y estés dentro del propósito divino, siempre las tinieblas tendrán un instrumento que tratará de estorbarte. Pero al igual que con María, Dios tomará autoridad para que tú cumplas con el llamado, el deber, el designio y el propósito de Dios para tu vida. Por eso es bueno elegir hoy a quién servimos. Por eso es bueno defender la verdad, la integridad. Por eso lo más grande que puede tener un hijo de Cristo, una familia cristiana, un liderazgo y familia cristiana es su testimonio frente a Cristo, no a los hombres. Jesús sabía y percibía que el ungimiento estaba de acuerdo con el propósito divino. Él sabía que el diablo no podía interrumpir eso. Iglesia, hermanos, cuando estemos haciendo el trabajo de Dios, no importa quién nos critique, quiénes vengan en contra, jamás Jesucristo permitirá que el plan divino sea estropeado por un instrumento satánico dirigido por las tinieblas, por alguien que acostumbra a pecar, a sustraer, a desboronar el reino de Cristo y aparenta otra cosa. Por eso es que este es un tiempo que hay que discernir los lobos, los falsos. Y es interesante que miremos algo. María nunca entendió en esos términos. Ella era una mujer pecadora arrepentida que quería servir a Dios y usó un perfume de nardo que se usaba para ungir la cabeza y tomó una responsabilidad que era de los criados y tomó sus cabellos, yo me imagino entre lágrimas y cabello, quitó un poco el barro, el polvo que había caído al caminar por las sandalias de Cristo y luego rodó su perfume de nardo, que era un aceite de mucho precio. Pero nunca ella imaginó el trabajo que le había tocado. Quizás usted que me escucha, mi persona, estemos haciendo un trabajo que jamás terrenamente sepamos. Pero el Dios de los cielos sí lo sabe. Y si es encomendado por Él, también va a ser respaldado por Él. Y se cumplirá la escritura: las puertas del Hades no prevalecerán contra el Hijo de Cristo, que aunque a veces nosotros no sepamos. Yo pienso y siempre medito en Noé. 120 años, solo su familia. Miren, líderes, lo que ocupan sitios en la iglesia. Noé nos habla de pautas. Usted no puede liderizar si usted o su familia tiene mal testimonio. Por eso es que Pablo lo dijo. Y miremos algo. Noé jamás se enteró, mientras fabricaba el arca, que él estaba condenando a toda esta raza humana que hoy en día va en contra de la Biblia y aberraciones antinaturales contra Dios. Noé nunca se imaginó que él estaba condenando en el 2021 a todo aquel que no practica la sana doctrina o que jamás ha aceptado a Cristo. María no entendía. Ella nunca se imaginó que ella era, según la costumbre judía, la que le tocaba ungir, porque Cristo iba a entregar su vida en los próximos días y era costumbre judía. Pero Dios, que lo sabe todo, lo puede todo y está en todas partes, Él intervino y le dio una orden a Judas: déjala. En otras palabras, quizás Judas: cállate, traidor y ladrón. Deja a la mujer que haga el trabajo, porque eres un hipócrita. No te preocupas de los pobres. Quieres dinero para sustraer, robarme al reino.
y detener el propósito divino por la cual yo estoy en la tierra. Por eso es que la Biblia dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y nuestros enemigos a veces no son los que están fuera de la iglesia. Los peores enemigos a veces están dentro de la iglesia, como en el caso de Cristo y Judas. Es interesante que hoy consideremos esta escritura. Aquellos que estamos tratando de ver si logramos llegar a Sión, estar con el Señor, aquellos que deseamos hacer el trabajo de Cristo, sepamos que el diablo se va a levantar, y más de dentro que de afuera, y que él va a querer. Judas quería estorbar que Cristo estuviera preparado para morir en una cruz, para salvarte a ti, a mí y a toda la humanidad que en él creyera. Mire dónde llegan los tentáculos del diablo cuando hay instrumentos que le sirven y se doblegan ante él. ¿Quién era Satanás y Judas para detener la razón por la cual Dios había dejado su trono de gloria y ha venido a esta tierra para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna? Por eso es que quiero que miremos el Salmo 45, que es un salmo mesiánico. El verso 4 y 5 en la versión Pueblo de Dios. Mire lo que dice: Cíñete, guerrero, la espada a la cintura, con gloria y con majestad avanza triunfalmente, cabalga en defensa de la verdad. No le guste a quien no le guste. Y de los pobres, en defensa de la verdad y de los pobres. Si hay algo que vino Cristo a hacer a esta tierra, fue a servir y ayudar a los pobres y necesitados. Por eso dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Y usted lo mira, quien ministró y le hizo milagros. Muy poco fueron los adinerados pero a veces yo miro que no solo los gobiernos en los 5 continentes, a veces los pobres son atropellados hasta dentro de la iglesia. Y como que pareciera ser que no tienen lugar. Por el contrario, por eso vino Cristo y murió Cristo. Y este salmo mesiánico 45 lo deja ver. Por la verdad y los pobres. Yo cada día me convenzo más que pelearé por la verdad y por los pobres. Esta semana hablaba con alguien que me decía el momento difícil que está viviendo, donde todos en la casa no trabajan y el bono solidario que da nuestro gobierno en nuestro país, Panamá, no le estaba llegando a ninguno, y hay niños y de todo. No es fácil ver los pobres sufrir. A veces atropellando con nuestros programas y nuestras ideas, que a veces hasta distan del plan divino a los pobres, y a veces hasta se les enmarca. Y voy a hablar la verdad. Hay ministerios como que venden los dones y la muerte de Cristo. Si tú pagas esto, si no das esto, eres maldito, y recoge y recoge. Ministerios con mucha opulencia material, a costillas de ovejitas muy sacrificadas. ¿Será esto lo que dice este salmo mesiánico en la versión Pueblo de Dios? Pero en la versión 60, que más conocemos, dice: ciñe tu espada sobre el muslo valiente, con tu gloria y en tu gloria, dice, sé prosperado, pero cabalga, hablando del jinete, sobre palabra de verdad, de humildad, de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Hablando de la profundidad del ministerio de Cristo que hoy le estoy predicando. Estos dos personajes que se cruzaron, uno bajo el ministerio de la iniquidad y el otro bajo el ministerio de la piedad, para preparar a Cristo. Dice: tu mano hace justicia y tu derecha proezas. ¿Estaremos haciendo proezas en el plan de Dios?
o estaremos sustrayendo, robando el testimonio de Cristo, malversando en el corazón de los pobres el evangelio? Yo creo que el obrero es digno de su salario. Yo creo que la Biblia dice que las ovejas pueden hacer partícipe de toda cosa buena al que los enseña. Yo creo que es digno que el pastor tome algo de lana y de leche para vivir, pero los excesos son malos. En algún momento de la vida Judas comenzó y fue una costumbre. La Biblia dice sustraía. Hay muchos sustrayendo muchas cosas que no son acordes sus acciones con la palabra de Dios, como Judas. Por eso le titulé a esta palabra dos personajes diferentes al cierre del ministerio de Jesucristo. Yo les exhorto hoy, pueblo de Dios, quien quiera su edad, su lugar en la iglesia, en el rubro, el continente, el país, el estado, corregimiento, distrito donde usted sirva a Dios, revise muy bien su agenda y mire bien a quién usted sigue. Y busquemos el rostro de Cristo hoy más que nunca, no solo para que nos liberte de los vejámenes que se están sintiendo sobre el planeta Tierra, porque el diablo no está haciendo lo que le da la gana. Dios tiene control de todo lo que está pasando hoy y pasará en el planeta, así como tuvo control de Judas y María para que él no estorbara el propósito de Dios, la cual María tenía una gran bendición de preparar y ungir a Cristo para entregar su vida por nosotros. Y Judas tenía la gran maldición de representar a Satanás y hacerle el trabajo para entregar al maestro. Por eso es que Dios nunca le dijo nada, pero usted sabe el final de Judas. Compró un campo que se llamó Aceldama, campo de sangre. Y allí se vertieron sucesos y murió trágicamente. Porque no te creas, quien quiera que seas, y estás haciendo excesos en muchos ámbitos, porque pecados traen más pecados. No te creas que la mano de Dios no te va a alcanzar. Si no, pregúntale a Satanás y a los ángeles caídos, Jesucristo les reprenda. Ellos están claros que se le está acercando su hora. Por eso es que han descendido con más furia sobre la iglesia, sobre las ovejas, sobre los hijos de Dios. Pero dice Cristo, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Iglesia, hermano, amigo que me escuchas, es un honor, un privilegio servir a Cristo en este tiempo. El que hace lo malo nunca está tranquila su conciencia. No puede dormir en paz, no vive una vida normal. Pero yo le puedo decir, tratar de ver si logra aquello para lo cual fue llamado. Tratar de llevar una vida lo más cerca de Cristo. Tratar de agradar a Dios, tratar de caminar cada día con Dios. No importa los personajes de las tinieblas que estén al lado. Él siempre va a detener el ataque del enemigo y la asignación que Él te ha dado se cumplirá. Yo creo firmemente. No sé cómo y estoy como María, desconozco muchas cosas, pero mientras que yo cabalgue sobre palabra de verdad, de humildad, de justicia y me preocupe por los pobres, Dios cuidará que mi asignación Él la haga a través de mí muy bien, y Satanás no podrá parar el plan de Dios. Él le sirve y le adora al Rey. Padre, en esta hora, que esta palabra sirva para que muchos corazones en cualquier lugar de esta tierra, la función que hagan, procedan al arrepentimiento, y aquellos que aman y desean procedan a hacer las cosas mejor, y aquellos que la están haciendo bien la perfeccionen aún más. Que podamos ser del carácter de María, lo mejor para el reino. No me interesa el costo que tenga. Entregarme, que cada día pueda entregarme de rodillas a los pies de Cristo y derramar mi alma y clamar a misericordia de Él, a su gracia, autoridad, amor, y decirle: úsame, Señor, tócame, guárdame de mí mismo, adiestra mis manos
para poder amarte y servirte. Dame discernimiento para discernir las tinieblas. Ayúdame a hacer el trabajo asignado. Ojalá yo no lo conozca del todo, como el caso de María. Y defiéndeme como defendiste a María de Judas. Ayúdame a cerrar el ministerio como tú lo cerraste en victoria, porque somos más que vencedores. Toma un sitio allí donde estás, toma un momento y según Dios te haya hablado, busca de Cristo, clama su sangre, pídele perdón, pero también pídele que te use grandemente. Bendice todo el que escucha esta palabra, Jesús, en Cristo Jesús. Amén. Muchísimas y grandísimas bendiciones.